Sección quinta. El primer anuncio desde una fe en diálogo con la realidad. Punto número 1. La evolución de la expresión signo de los tiempos. La evangelización de la cultura nos pide entrar en el corazón de la cultura misma para que ésta sea iluminada desde adentro por el Evangelio. La Iglesia Comunión asume la unidad y la diversidad de manera dinámica, considerando en los contextos histórico-culturales los signos de los tiempos y la escucha del espíritu como rasgo fundamental. El creyente vive providencialmente cada momento, desentrañando las señales de Dios. La expresión signos de los tiempos alude a la presencia invisible y elocuente del Señor de la historia en medio de las circunstancias temporales y a la participación de la Iglesia en la construcción cultural en su diálogo con el mundo. El Papa San Juan XXIII usó por primera vez la expresión signos de los tiempos en la encíclica Humani Salutis del 25 de diciembre de 1961, citando el Evangelio de Mateo 16:3, donde se le pide a Jesús una señal y él habla de los signos de los tiempos como manifestación de la presencia definitiva del reino de Dios. Esta expresión bíblica fue cobrando posteriormente en el magisterio de la Iglesia un sentido pastoral, sociológico, histórico y cultural. A partir de la encíclica Pacem in Terris del 11 de abril de 1963, el mismo Papa San Juan XXIII habló de los signos de los tiempos, aludiendo a las notas distintivas de una época y a los fenómenos que a causa de su generalización y frecuencia expresan las necesidades y las aspiraciones de la humanidad, caracterizando un tiempo histórico determinado. La expresión tuvo su definitiva aceptación en la Constitución Conciliar Gaudium et Spes del 7 de diciembre de 1965. A las notas características de cada época se sumó el discernimiento de la presencia de Dios que siempre actúa por medio de su Espíritu en la historia. El Papa San Juan Pablo II también sostuvo que no es raro que el Espíritu de Dios que sopla donde quiere, Juan 3:8, suscite en la experiencia humana universal, a pesar de sus múltiples contradicciones, signos de su presencia. El Concilio Vaticano II se esforzó en leer los signos de los tiempos, llevando a cabo un laborioso y atento discernimiento, captando los verdaderos signos de la presencia y del designio de Dios. El magisterio del episcopado argentino asumió esta categoría cuando afirmó la necesidad de discernir los grandes desafíos del mundo de hoy, mirando desde la fe la compleja realidad del mundo que nos toca vivir para discernir los signos de los tiempos como reclamos de evangelización. Sección quinta, punto 2. El diálogo con la realidad a partir de los signos de los tiempos. La Iglesia en diálogo con el mundo es el horizonte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El beato Papa Pablo VI había sentado las bases para esta apertura en su encíclica Ecclesiam Suam del 6 de agosto de 1964, donde sostenía que la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, se hace mensaje, se hace coloquio. Cuando se habla de diálogo con el mundo, se entiende el concepto mundo de manera positiva.
La participación del ser humano en la construcción cultural, escenario histórico en donde se revela el acontecer de Dios y se prepara anticipadamente su reino. Este diálogo es la base que posibilita el discernimiento de los signos de los tiempos. El primer anuncio siempre debe realizarse desde una fe en contacto con la realidad. La transmisión del Evangelio implica la asunción del lenguaje verbal, corporal, cultural y simbólico de las categorías culturales de la actualidad como red comunicativa para proclamar la fe cristiana en este escenario particular. Esto supone conocer las tradiciones, la identidad cultural y los eventos particulares que por su alcance, duración e influencia caracterizan esta época. Transformaciones, esperanzas y aspiraciones socioculturales que se convierten para la fe en señales del hablar histórico de Dios en aquello que el Espíritu está diciendo y actuando en el presente. Una fe madura y crítica indaga sobre las lecturas y las interpretaciones de la realidad y sus categorías más relevantes. Los signos de los tiempos no son sólo emergentes de la cultura, sino también realidades y problemáticas que actualmente se plantea toda la Iglesia. El primer anuncio, los alejados de la fe, las periferias, los pobres, los excluidos, los refugiados, los indígenas, los movimientos populares, el respeto por las minorías, la promoción de los más débiles, la defensa de los derechos humanos de las personas y de los diversos pueblos, el pluralismo en todas sus formas, incluso en el ámbito religioso, la escasez de vocaciones, la salida misionera, el papel del laicado, la espiritualidad en su dimensión humana, los nuevos ministerios, el lugar de la mujer en la Iglesia, la ecología, el empeño por la paz mundial, el cristianismo vivido culturalmente como minoría, etc. El creyente es un testigo fiel del Evangelio en el momento que providencialmente le toca vivir. No puede convertirse en contrasigno de los tiempos, quejándose de lo negativo de la cultura, cayendo en el desánimo, la desesperanza y el escepticismo. Debe posibilitar un diálogo sereno y cordial, crítico y conciliador con la cultura de la que forma parte. Sección quinta, punto 3. La lectura y la interpretación de la realidad según el Espíritu. El discernimiento personal y comunitario. El Dios cristiano nunca es abstracto. Se manifiesta a través de mediaciones y el creyente interpreta las concretas y singulares circunstancias del entramado de la vida a partir del discernimiento, don sobrenatural, carisma del Espíritu Santo, cuyo objeto es la pregunta por la voluntad de Dios y la purificación de toda otra intencionalidad que no sea esa. Sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12:2. A diferencia de otros dones sobrenaturales más permanentes y estables, los carismas son otorgados por Dios para la edificación y el crecimiento de la comunidad. Se orientan al servicio y pueden ser circunstanciales. El discernimiento es un carisma de revelación y una gracia de iluminación, cuyos efectos pueden ser variados. El gusto espiritual, el saborear interiormente la gracia, la sutileza de un cierto olfato interior, la recepción de una intuición intelectual inmediata y aguda, la percepción de las mociones o movimientos del Espíritu Santo,
una especie de visión interior que capta manifestaciones y signos de Dios, etc. Los criterios para un buen discernimiento son la búsqueda de la voluntad de Dios y su mayor gloria, la prevalencia de los valores y los criterios evangélicos, el bien común de la Iglesia, el deseo de una conversión sincera, la caridad como principio prevalente, etc. El discernimiento puede ser personal o comunitario. No son dos formas esencialmente distintas. Constituyen sustancialmente un mismo don con modos diversos de comunicarse. Fundamentalmente se diferencian por el modo en que el don se administra, el proceso que genera, la manera de ser empleado y el estilo que asume. En el discernimiento personal lo más importante es la búsqueda del querer de Dios en una determinada circunstancia, la cual requiere de una opción libre. En el discernimiento comunitario cobra protagonismo el marco eclesial en el que se realiza, la secuencia temporal del proceso, los distintos momentos en el que intervienen los miembros de la comunidad, el camino comunitario que se realiza y el vínculo interpersonal de fe que tienen los participantes. Se empieza por la consideración de un objeto de interés o alguna necesidad común. Se sigue por la ponderación de condiciones favorables y desfavorables, el diálogo respetuoso y abierto en la diversidad de pareceres y en un clima fraternalmente sincero, sin pretensión de que todos estén de acuerdo. Se supone el intercambio, la sana discusión, la escucha desinteresada y la complementación de los diversos puntos de vista, purificando intereses y conveniencias. No hay que presionar ni manipular, no se trata de ganar o perder, no es una competencia, sino un ejercicio que requiere del desplazamiento del ego y sus pasiones con una actitud orante, contemplativa, operativa y transformadora que propicie la evangelización de los criterios de todos. Sección quinta, punto 4. Presencia eclesial en alguno de los nuevos escenarios culturales. Son muchos los nuevos escenarios actuales que tienen la cultura y la sociedad, que poseen mucha potencialidad de ser evangelizados y evangelizadores. Dios habla a través de ellos. Algunos son particularmente importantes. Hay que habitarlos como ámbitos del primer anuncio. El Papa San Juan Pablo II los llamó nuevos areópagos, espacios de diálogo intercultural en el ámbito social, económico, político, empresarial, gremial, científico, artístico, tecnológico, comunicacional e interreligioso. El anuncio del Evangelio es humanización que debe hacerse en el mundo del deporte, generando un horizonte de vida más sana, en el mundo de la ecología, interviniendo con compromisos sostenidos y mancomunados para el cuidado del ambiente y de las personas, en el mundo de la ciudadanía, aportando para la construcción de la responsabilidad social, en el mundo de la cultura, construyendo nuevos sentidos de la dignidad humana, en el mundo del trabajo, respondiendo a los marcos legales pertinentes y acompañando en contextos profesionales y personales, en el mundo de las periferias, la exclusión y la marginalidad, reconociendo en los más vulnerables quienes más nos necesitan. Estos escenarios no son indiferentes a nuestra presencia o ausencia. La invisibilidad eclesial contribuye a una sociedad cada vez más secularizada. Muchos no descubren a la Iglesia como una interlocutora válida. Hay que ser una comunidad servidora que vive valores
que suman para la sociedad y la ciudadanía. La presencia de la Iglesia debe ser tanto espontánea y habitual como también organizada y planificada, suscitando un diálogo de análisis crítico y técnico e incidiendo en la producción de una cultura enriquecida con el aporte del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. La evangelización de ambientes ha de ser también entre nosotros y por sí mismo un anuncio, un nuevo ardor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan la Iglesia. Preguntas para el discernimiento. ¿Qué signos de los tiempos hoy nos interpelan en orden al primer anuncio? ¿En qué nuevos escenarios socioculturales la Iglesia aún no está significativamente presente? ¿Qué caminos posibles descubrimos para acercarnos a ellos? ¿Cómo acompañar discreta y efectivamente a los enfermos y sufrientes en clave de primer anuncio del Evangelio?